Durante años, Carla Martínez fue vista como una mujer serena, disciplinada y capaz de mantener su vida personal lejos del ruido público. Su matrimonio parecía estable, casi blindado ante la curiosidad de quienes la observaban desde fuera. Pero una serie de mensajes, una ausencia difícil de explicar, y el nombre de una mujer que nadie habría imaginado, terminaron abriendo una grieta imposible de cerrar. Lo que empezó como una sospecha silenciosa, terminó convirtiéndose en una verdad dolorosa. La persona en quien Carla más confiaba no solo la había traicionado, sino que lo había hecho con alguien demasiado cercano a su propio círculo. En los pasillos donde se mezclan la televisión, la fama y la vida familiar, pocas historias permanecen completamente ocultas. A veces, una sonrisa frente a las cámaras convive con noches de silencio en casa. Otras veces, una pareja que parece sólida desde fuera atraviesa, en privado, un proceso de desgaste que nadie alcanza a ver. Carla Martínez había aprendido a moverse en ese territorio con prudencia. Su carrera le exigía presencia, elegancia y control. La audiencia la reconocía por su capacidad para escuchar, por su voz tranquila y por una forma de comunicar que evitaba el exceso. En un mundo donde muchas figuras públicas terminan reducidas a titulares rápidos, Carla había construido una imagen distinta, la de una mujer profesional, reservada, cercana a su familia y cuidadosa con sus palabras. Precisamente por eso, cuando comenzaron los rumores sobre una posible crisis matrimonial, muchos los tomaron como una exageración. No había declaraciones explosivas, no había escenas públicas, no había fotografías comprometedoras circulando de inmediato. Solo pequeños gestos, una ausencia en un evento, una mirada contenida, una respuesta breve ante una pregunta incómoda. Pero las historias personales rara vez se rompen de golpe. Suelen fracturarse primero en detalles mínimos. Un teléfono que se bloquea más rápido de lo habitual. Una cena cancelada sin explicación clara. Un cambio en el tono de voz. Una distancia que no necesita gritos para ser evidente. La calma antes de la ruptura. Durante mucho tiempo, la vida de Carla Martínez pareció organizada alrededor de dos pilares: el trabajo y la familia. Quienes la conocían en el entorno profesional solían describirla como una mujer metódica, puntual y poco inclinada al escándalo. No era de las personas que convertían cada emoción en una declaración pública. Prefería resolver los conflictos dentro de casa y mantener una frontera clara entre su imagen mediática y su intimidad. Esa frontera, sin embargo, empezó a debilitarse lentamente. Al principio, nadie habló de crisis. La palabra parecía demasiado grande para lo que se veía desde fuera. Su esposo seguía acompañándola en algunas reuniones sociales, aunque cada vez con menos frecuencia. En las fotografías familiares aún aparecían sonrisas. En fechas especiales, los mensajes seguían siendo cordiales. Para el público, todo parecía continuar dentro de la normalidad. Pero la normalidad también puede ser una máscara. Según personas cercanas a la pareja dentro de esta narración, Carla comenzó a notar cambios meses antes de descubrir la verdad. No eran pruebas, sino señales. Su esposo pasaba más tiempo fuera de casa. Decía tener reuniones imprevistas, compromisos profesionales o llamadas urgentes que lo obligaban a retirarse a otra habitación. Cuando ella preguntaba, las respuestas llegaban con rapidez, pero sin profundidad. Una noche, después de una jornada particularmente larga, Carla habría llegado a casa esperando encontrar una conversación sencilla. ¿Cómo había ido el día? ¿Qué pendientes quedaban para la semana? ¿Qué planes podían hacer en familia? En cambio, encontró una mesa sin usar, una cena fría y un mensaje breve. Tuve que salir. No me esperes despierta. No era la primera vez. Tampoco sería la última. La distancia emocional fue creciendo de manera casi imperceptible. Él evitaba ciertas preguntas. Ella empezó a medir sus palabras. Ambos seguían compartiendo el mismo espacio, pero ya no necesariamente la misma vida. Ese fenómeno, común en muchas relaciones que entran en crisis, suele ser difícil de identificar desde dentro. No siempre hay una discusión definitiva. A veces, lo que se pierde primero es la costumbre de contarse las cosas. Carla, acostumbrada a observar gestos y silencios, percibía que algo no encajaba. En televisión, una pausa demasiado larga puede revelar más que una respuesta. En casa, ocurría lo mismo. Su esposo hablaba, pero no explicaba. Estaba presente, pero no parecía disponible. Respondía, pero no se abría. Aún así, ella intentó sostener la calma. No quería precipitarse, no quería convertir una sospecha en acusación. Para una mujer acostumbrada a la exposición pública, cualquier conflicto privado tenía un riesgo adicional. Si se filtraba, dejaría de pertenecerle. La historia sería contada por otros, interpretada por desconocidos y juzgada en espacios donde la empatía suele durar poco. Por eso eligió esperar. Durante semanas observó.
Revisó rutinas, horarios, cambios de comportamiento. No invadió, no confrontó de inmediato. Se limitó a registrar lo que ocurría. Ese periodo fue, quizá, el más duro. El momento en que todavía no existe una verdad confirmada, pero la intuición ya ha dejado de descansar. La primera grieta visible apareció durante una reunión privada con amigos. La pareja asistió junta, aunque quienes estaban presentes notaron una tensión poco habitual. Carla mantuvo la compostura. Conversó, sonrió, cumplió con la cordialidad esperada. Su esposo, en cambio, parecía distraído. Miraba el teléfono con frecuencia. Salía al jardín para contestar mensajes. Volvía con una expresión difícil de leer. En una de esas salidas, una amiga de Carla notó que él no estaba hablando por teléfono. Estaba escribiendo. Rápido. Con concentración. Como quien no responde una cuestión laboral, sino una conversación que exige cuidado. Cuando Carla se acercó, él bloqueó la pantalla. Ese gesto no demostraba nada por sí solo. Pero en una relación donde la confianza empieza a deteriorarse, los gestos pequeños adquieren otro peso. No se trata solo del acto, sino del contexto. Una pantalla apagada puede ser una costumbre. También puede ser una defensa. Esa noche, de regreso a casa, Carla no preguntó. Él tampoco explicó. El silencio ocupó el lugar de la conversación. En los días siguientes, la situación se volvió más tensa. Carla comenzó a recibir comentarios indirectos. Alguien le preguntó si todo estaba bien. Otra persona mencionó haber visto a su esposo en un restaurante donde supuestamente no debía estar. Un tercero, con cautela, insinuó que quizá había amistades demasiado cercanas. Nada era concluyente. Todo era incómodo. El problema de los rumores es que rara vez llegan completos. Llegan partidos, deformados, cubiertos de prudencia o de mala intención. Carla sabía que no podía basar una decisión en murmullos. Necesitaba claridad. Pero la claridad, en estos casos, suele tener un costo. Y el costo llegó una madrugada. Su esposo dormía. Su teléfono vibró varias veces sobre la mesa de noche. Carla no lo tomó al principio. Se quedó mirando la pantalla iluminada, intentando convencerse de que no debía cruzar esa línea. Pero el nombre que apareció en la notificación la dejó inmóvil. No era un número desconocido. No era una compañera lejana, no era alguien externo a su vida. Era una mujer que Carla conocía, una mujer que había estado en su casa, una mujer en quien, de alguna manera, también había confiado. La mujer inesperada. En toda historia de infidelidad hay un segundo golpe que a veces duele tanto como el primero. El primero es descubrir el engaño. El segundo es saber con quién. Para Carla, ese segundo golpe fue devastador. La mujer no era una desconocida aparecida en un viaje de trabajo, ni una figura anónima perdida en la agenda de su esposo. Era alguien que formaba parte de su entorno social, una presencia habitual en ciertos eventos, una persona tratada con cordialidad, alguien que había compartido conversaciones, celebraciones y momentos familiares. En esta narración, su nombre no es lo esencial. Lo importante es su posición. Estaba cerca. Esa cercanía transformó la sospecha en una herida más compleja. Si la infidelidad ya implicaba una ruptura de confianza con su esposo, la identidad de la otra mujer añadía una sensación de doble traición. Carla no solo debía preguntarse qué había ocurrido dentro de su matrimonio, también debía revisar escenas del pasado con una mirada nueva. ¿Cuántas veces habían coincidido los tres en el mismo lugar? ¿Cuántas conversaciones habían tenido frente a ella? ¿Cuántas sonrisas fueron sinceras y cuántas fueron parte de una representación? La madrugada del descubrimiento no hubo gritos. Carla leyó apenas lo suficiente para entender que no se trataba de una conversación inocente. No necesitó revisar todo. A veces, una sola frase basta para derrumbar una versión completa de la realidad. La frase era breve, ambigua para cualquiera, clara para ella. Todavía pienso en lo de anoche. Carla dejó el teléfono donde estaba, se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la sala. Afuera, la ciudad seguía igual. El tráfico lejano, las luces de algunos edificios, el silencio doméstico de una casa que parecía normal. Dentro de ella, en cambio, algo se había quebrado. El descubrimiento de una traición no siempre produce una reacción inmediata. Muchas personas entran primero en una especie de suspensión. No lloran, no hablan, no actúan. Solo intentan ordenar lo que acaban de ver. La mente busca explicaciones alternativas, se aferra a cualquier posibilidad menos dolorosa, intenta negociar con la evidencia. Carla hizo eso durante algunos minutos. Tal vez había entendido mal. Tal vez era una frase sacada de contexto. Tal vez existía una explicación, pero las explicaciones verdaderas suelen sostenerse con facilidad. Las falsas necesitan demasiados arreglos. Al amanecer, cuando su esposo apareció en la cocina, ella estaba sentada frente a una taza de café intacta.
No había dormido. Él notó algo extraño, pero intentó actuar con normalidad. Preguntó si estaba bien. Ella respondió con una calma que, según esta reconstrucción, fue más inquietante que cualquier estallido. «Necesito que me digas la verdad». Él preguntó sobre qué. Carla mencionó el nombre de la mujer. El rostro de su esposo cambió antes de que pudiera responder. Esa reacción fue, para ella, una confirmación silenciosa. La conversación que siguió no fue cinematográfica. No hubo frases perfectas ni confesiones limpias. Él negó primero. Luego minimizó. Después admitió una cercanía equivocada. Más tarde reconoció encuentros. En cada etapa, la verdad aparecía fragmentada, como si la entrega completa fuera demasiado difícil o demasiado peligrosa. Carla escuchó sin interrumpir demasiado. La neutralidad exterior no significaba falta de dolor, significaba control. Durante años, ella había aprendido a mantener la compostura incluso bajo presión. Pero esta no era una entrevista complicada ni una noticia difícil leída al aire. Era su vida privada deshaciéndose frente a ella. Uno de los aspectos más duros fue entender que el engaño no había sido un impulso aislado. No parecía tratarse de un error de una noche, sino de una relación construida con tiempo, mensajes y encuentros cuidadosamente ocultos. Esa continuidad cambiaba la naturaleza del daño. Una cosa es enfrentar una falta puntual. Otra, descubrir una arquitectura de mentiras. La mujer inesperada, además, había estado presente en momentos clave. Había felicitado a Carla en público. Había comentado publicaciones familiares. Había sido amable con ella en reuniones. Esa duplicidad fue difícil de procesar. En situaciones así, la traición no solo rompe la confianza hacia una persona, contamina recuerdos. Una cena que antes parecía agradable se vuelve sospechosa. Una fotografía grupal adquiere otro significado. Una conversación casual se revisa en busca de señales que quizá estaban allí, pero que nadie quiso ver. Carla comenzó entonces una etapa de revisión. No por morbo, sino por necesidad. Quería saber cuánto tiempo había durado. Quería entender quién más lo sabía. Quería medir el alcance del engaño para decidir qué hacer. Las respuestas no fueron tranquilizadoras. Algunas personas del círculo social habían notado la cercanía. Otras habían preferido no involucrarse. Un par de amigos admitieron que tuvieron dudas, pero no quisieron lastimarla sin pruebas. Esa confesión añadió otra capa de soledad. Carla comprendió que, mientras ella intentaba proteger su matrimonio, alrededor había gente observando piezas sueltas de una historia que ella desconocía. La exposición pública era el siguiente temor. Para una persona conocida, una crisis privada rara vez permanece privada si hay suficientes testigos, mensajes o resentimientos. Carla sabía que el asunto podía salir a la luz de la peor manera, con capturas filtradas, versiones incompletas y comentarios crueles. También sabía que, si hablaba demasiado pronto, corría el riesgo de alimentar una narrativa que todavía no controlaba. Por eso tomó distancia. Canceló algunos compromisos no esenciales. Redujo apariciones sociales. Se refugió en el trabajo y en su círculo más íntimo. No emitió comunicados, no ofreció entrevistas, tampoco negó nada. Esa estrategia fue interpretada de varias maneras. Para algunos era dignidad, para otros confirmación, para otros más una forma de proteger a la familia. En realidad probablemente era todo eso a la vez. Mientras tanto, su esposo intentó reparar lo ocurrido. Pidió conversaciones privadas, habló de confusión, de errores, de una etapa difícil en la pareja. Prometió cortar todo vínculo con la otra mujer. Sugirió terapia. Insistió en que la familia debía ser prioridad. Carla escuchó, pero algo había cambiado. La pregunta ya no era solamente si podía perdonar. Era si podía volver a creer. La diferencia es importante. El perdón puede ser una decisión personal, íntima, incluso unilateral. La confianza, en cambio, necesita tiempo, hechos y coherencia. No se reconstruye con una disculpa ni con una declaración de arrepentimiento. Se reconstruye en la repetición de actos que demuestren que la mentira terminó. Carla no estaba segura de querer esperar esa reconstrucción. La otra mujer, por su parte, mantuvo silencio. No hubo defensa pública. No hubo disculpa visible. Su ausencia de explicaciones alimentó aún más la tensión. En los círculos cercanos, algunos la señalaron como responsable. Otros insistieron en que la responsabilidad principal recaía en el esposo de Carla, por ser quien había roto el compromiso matrimonial. Desde una mirada objetiva, el análisis no podía reducirse a una sola persona. La infidelidad, cuando involucra engaños sostenidos, suele ser resultado de decisiones sucesivas. Nadie tropieza durante meses por accidente. Cada mensaje oculto, cada encuentro negado, cada mentira doméstica constituye una elección. Para Carla, esa conclusión fue decisiva. Podía aceptar que una relación atravesara crisis. Podía comprender el cansancio, la rutina, las diferencias no resueltas.
pero no podía aceptar haber sido convertida en espectadora involuntaria de una historia que ocurría dentro de su propia vida. El punto de no retorno llegó en una conversación final. Él intentó explicar que la relación con la otra mujer no significaba lo mismo que su matrimonio. Carla respondió con una frase sobria, casi administrativa, pero cargada de cierre. Tal vez para ti eran cosas distintas. Para mí, la mentira las unió. Después de eso pidió tiempo, espacio y claridad legal. La historia privada se acercaba a su desenlace público. El precio de la verdad. Toda verdad tiene consecuencias. Algunas liberan, otras destruyen primero para permitir una reconstrucción posterior. En el caso de Carla Martínez, la verdad llegó con una mezcla de alivio y pérdida. Alivio, porque la incertidumbre terminó. Pérdida, porque lo confirmado era más doloroso que cualquier sospecha. Durante las semanas siguientes, la separación dejó de ser una posibilidad y comenzó a convertirse en una realidad. No fue un proceso inmediato. Hubo conversaciones familiares, asesoría legal y decisiones prácticas. Una casa no se divide solo en términos materiales. También se divide en recuerdos, rutinas, fotografías, fechas y promesas. Carla evitó convertir la ruptura en espectáculo. Esa elección, aunque discreta, tuvo un costo. En una cultura mediática acostumbrada a exigir explicaciones rápidas, el silencio suele ser interpretado como debilidad o misterio. Ella prefirió no responder a cada rumor, no corrigió cada versión, no persiguió cada comentario. Su postura fue otra, dejar que los hechos privados siguieran un cauce privado mientras ella recuperaba control sobre su vida. Sin embargo, el entorno no permaneció quieto. Algunos medios comenzaron a hablar de crisis matrimonial. Otros fueron más lejos y mencionaron la posible existencia de una tercera persona. En redes sociales, como suele ocurrir, surgieron bandos. Unos defendían a Carla sin conocer todos los detalles. Otros relativizaban la infidelidad. Algunos usuarios culpaban a la mujer inesperada. Otros señalaban al esposo. También hubo quienes criticaron a la propia Carla por no hablar, como si una persona traicionada tuviera la obligación de convertir su dolor en contenido público. Ese fenómeno revela una tensión frecuente en las historias de figuras conocidas. El público siente cercanía, pero esa cercanía no equivale a derecho de posesión. Que alguien aparezca en pantalla no significa que cada aspecto de su vida deba ser expuesto. La intimidad sigue existiendo, incluso cuando la fama la vuelve más vulnerable. Carla entendió esa tensión mejor que nadie. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo para alimentar el escándalo. Lo hizo con una declaración breve, cuidada y sin detalles innecesarios. En esta narración, sus palabras fueron medidas. Estoy atravesando un momento personal difícil. Agradezco el respeto hacia mi familia y hacia este proceso. Mi prioridad es actuar con serenidad, responsabilidad y dignidad. No mencionó nombres, no describió escenas, no atacó públicamente. La frase fue suficiente para confirmar que algo grave ocurría, pero no tanto como para abrir una guerra mediática. La reacción fue intensa. Muchos interpretaron su mensaje como una muestra de fortaleza. Otros lo vieron como una confirmación indirecta del engaño. Lo cierto es que Carla eligió un punto medio. No negó la crisis, pero tampoco entregó su intimidad al consumo público. A nivel personal, la etapa más difícil vino después. Cuando el ruido inicial disminuyó, apareció el vacío cotidiano. La separación no solo se vive en los documentos o en las decisiones familiares. Se vive al despertar y notar que ya no hay una conversación pendiente. Se vive al encontrar objetos que pertenecen a otra etapa. Se vive al explicar ausencias, reorganizar horarios y aprender a habitar una versión distinta de la propia casa. Carla, según esta reconstrucción, atravesó ese periodo con apoyo limitado pero firme. Amigos cercanos, familiares y colegas de confianza la acompañaron sin presionarla. Ese detalle resultó importante. No todos los apoyos ayudan. Algunos empujan a reaccionar con ira, otros exigen perdón inmediato. Los más valiosos son quienes permiten que la persona afectada piense, sienta y decida a su propio ritmo. En paralelo, su imagen pública experimentó un cambio. Antes, Carla era vista principalmente como una comunicadora estable, profesional y familiar. Después de la crisis, empezó a ser percibida también como una mujer que enfrentaba una traición sin perder el control de su narrativa. Esa transformación no fue planeada. Surgió de la manera en que administró el dolor. La tragedia de esta historia no reside en un final escandaloso, sino en algo más silencioso, la pérdida de una confianza construida durante años. Esa es, quizá, una de las formas más profundas de ruptura. No siempre deja imágenes dramáticas, pero modifica la forma en que una persona mira el pasado y se aproxima al futuro. El esposo, por su parte, quedó marcado por sus propias decisiones.
aunque intentó explicar lo ocurrido como una crisis emocional. El juicio social fue severo. En estas situaciones, la figura que engaña suele descubrir demasiado tarde que la mentira no solo afecta a la pareja, también compromete la credibilidad ante hijos, amigos, colegas y familiares. La otra mujer inesperada también desapareció del círculo cercano. Su presencia se volvió incómoda para todos. Algunas amistades se rompieron, otras tomaron distancia. El grupo social que antes parecía unido terminó revelando sus fisuras. La infidelidad, en ese sentido, no destruyó únicamente un matrimonio. Alteró un ecosistema completo de vínculos. Con el paso del tiempo, Carla empezó a reconstruirse, no desde la negación, sino desde una aceptación gradual. Volvió a sus compromisos profesionales, retomó rutinas, se permitió aparecer en público sin esconder del todo la tristeza, pero sin dejar que esa tristeza definiera cada aspecto de su identidad. Esa diferencia fue esencial. No quiso ser reducida a la mujer traicionada. Tampoco pretendió fingir que nada había pasado. En una entrevista posterior dentro de esta ficción, cuando le preguntaron qué había aprendido, respondió con una idea sencilla. Aprendí que la paz también es una decisión. A veces llega después de perder algo que uno quería conservar. La frase fue ampliamente comentada porque no sonaba a venganza, sonaba a cierre. El final trágico del título, entonces, no debe entenderse como destrucción absoluta, sino como el cierre doloroso de una etapa que Carla había imaginado duradera. Trágico fue descubrir la mentira. Trágico fue reconocer a la mujer involucrada. Trágico fue aceptar que el amor, por sí solo, no siempre alcanza para reparar la confianza. Pero también hubo en ese desenlace una forma de dignidad. Carla no convirtió su historia en una batalla pública interminable. No necesitó destruir a otros para validar su dolor. Eligió retirarse de un vínculo que ya no podía habitar con tranquilidad. Esa decisión no eliminó la herida, pero le devolvió algo fundamental: el control sobre su propia vida. Desde una mirada periodística y cultural, esta historia permite observar varios temas actuales: la fragilidad de la imagen pública, el peso de las redes sociales en los conflictos privados, la dificultad de separar vida íntima y reputación, y la manera en que las mujeres famosas suelen ser juzgadas no solo por lo que les ocurre, sino por cómo reaccionan ante ello. Si lloran, se dice que exageran. Si callan, se dice que ocultan. Si perdonan, se las acusa de débiles. Si se van, se las acusa de frías. Carla quedó atrapada por un tiempo en ese marco imposible. Pero su respuesta fue no jugar según esas reglas. En lugar de explicar cada detalle, eligió reconstruir su vida fuera del escándalo. En lugar de competir por la simpatía pública, defendió su intimidad. En lugar de presentarse como víctima permanente, se permitió ser una mujer herida que todavía podía decidir. Esa es la dimensión más humana del caso. La traición no solo plantea la pregunta de quién falló, sino también qué hace la persona traicionada con lo que queda. Algunas se aferran a la relación, otras rompen de inmediato, otras necesitan tiempo. No existe una única respuesta correcta. Lo que sí parece claro es que ninguna reconciliación puede sostenerse si la verdad aparece solo a medias. Para Carla, la verdad llegó tarde, pero llegó. Y una vez frente a ella, decidió no mirar hacia otro lado. El caso ficticio de Carla Martínez deja una pregunta abierta. Cuando la confianza se rompe de una manera tan profunda y con alguien tan cercano involucrado, ¿creen ustedes que todavía es posible reconstruir una relación? ¿O hay traiciones que marcan un punto sin retorno? ¿Qué habrían hecho en su lugar? ¿Perdonarían? ¿Pedirían explicaciones públicas o elegirían marcharse en silencio?